Amigos, muy buen día tengan todos ustedes por allá, amigos de Argentina, amigos de México o donde sea que nos estén escuchando. Aquí un episodio más que tengo el gusto de reunirme a tener una conversación con mi gran amigo Mr. Martín Bonandini. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Acá ¿Qué estamos tal? ¿Qué tal va? una Argentina lluviosa. Mm. La pobre Taylor Swift tuvo que cancelar su recital, Ah, así es que cierto. supuestamente lo van a hacer el domingo. Así que toda la gente que estaba esperando ahí de hace mucho tiempo está pobre, Uf, lo bueno bastante que sí frustrada. que se va a reagendar, es lo bueno, porque imagínate tanto tiempo esperando y para No, ver claro. cuándo. Así que la pobre Taylor sufrió el clima de Buenos Aires. Mm, mm. Sí, me acuerdo, sí, sí me tocó ahí un par de lluvias intensas. Recuerdo cuando eran los festejos del Bicentenario. Yo andaba por ahí en Microcentro y sí, unas lluvias ahí en, que es Parque Italia, ¿no? O Plaza Italia. Parque, Plaza Italia, perdón, Plaza Italia. Uf, una lluvia que ahí nos tapamos como pudimos. Pero Taylor, Sí, bueno. no, estuvo ahí casi la mitad del país está con alerta meteorológica. Hoy llovió todo el día, bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, Wow, pues bueno, lo bueno que tú seguramente a estás ahí nuestros en... oyentes no le interesa tanto del el clima de Buenos Aires o qué pasó con la pobre Taylor Swift. ¿Quién sabe? Lo preguntan, ¿Quién oye, cuenta sabe? Capaz que más. alguien le... Pero bueno, si quieren que les platiquemos más sobre eso, mándenos un mensaje y con gusto contamos lo que sabemos. Nos vamos a actualizar y Ahí documentar está. también en esto, ¿verdad? Muy bien, así es. Pero bueno, a reserva de eso, hoy teníamos planeado hablar más bien de otra cosa, otro tema. Si se acuerdan, si han visto alguno de los episodios anteriores, pues bueno, saben que hemos estado platicando sobre cuestiones que nos permiten encontrar mejor nuestros talentos, desarrollarlos, vivir una vida más que podamos tener más gratitud, disfrutarla más, tener más momentos de felicidad. En fin, bueno, queremos mantener esta línea. Y estábamos platicando aquí con Martín y la verdad es que Martín trajo a la mesa un tema que de entrada yo no sabía bien qué era, pero me pareció muy interesante, tan interesante que decidimos que hoy nos vamos a centrar en eso. Y este tema se trata, yo solamente les voy a decir el título y aquí Mr. Martín nos contará bien de qué se trata. Y es el triángulo dramático, así como suena. ¿Qué se imaginan que pueda ser? Bueno, yo me imaginé que era otra cosa. A ver ustedes qué se imaginan y lo comparamos, porque ahora Martín nos va a contar de qué se trata. ¿Qué es esto del triángulo dramático? Mm. Bueno, el triángulo dramático o el triángulo del drama es una manera de explicar relaciones conflictivas. En general hay un villano, una víctima y un salvador. Algunos le dicen que hay un perseguidor, una víctima y un salvador. A mí me gusta llamarlo villano, víctima y héroe. Eh, pero básicamente es un triángulo donde cada uno tiene un rol y donde uno puede explicar de esta manera las relaciones conflictivas, ¿no? Donde el villano o el perseguidor eh, tiene una víctima, que es la víctima, ¿no? Y esta víctima está siempre buscando a un salvador que necesita una víctima para sentirse héroe, ¿cierto? Y la víctima a su vez necesita un villano para sentirse víctima y el villano necesita una víctima para echar sus culpas y no hacerse cargo de su vida, ¿no es cierto? Entonces, este es un triángulo muy interesante para explicar un poco cómo funcionan las relaciones conflictivas, ¿no? Entonces, eso a lo que se llama el triángulo del drama o el triángulo dramático. Interesante porque ahorita como lo comentas, suena como si fuera algún tipo de novela policíaca o alguna película tal vez así fantástica con superhéroes y todo esto. A mí, bueno, si utilizamos esto del villano, el perseguidor, me imagino como Predator, como algo así en la jungla. Sí, Sin sí, sí. embargo, bueno, ¿qué les parecería saber que en realidad esto se aplica a situaciones de la vida cotidiana, como decía Martín, de nuestras relaciones del día con día?
Y creo que lo primero que podríamos decir es, nah, pero pues eso solamente en ciertos lugares o ciertas personas muy en particular, personas con lo que podríamos llamar ciertas situaciones tal vez mentales, pues la gente que vemos en las noticias, ¿no? Como casos aislados o casos, vaya, no del día a día. Ujú. Pero resulta ser que esta manera de explicar las relaciones habla de nuestras relaciones de día a día. O sea, quiere decir que nosotros podemos llegar a ser cualquiera de estos, ya sea perseguidor, sea víctima, sea salvador. Pero lo que me pareció más interesante el día que me contaste sobre esto fue, no solo es que podemos ser uno de estos, sino que podemos llegar a ser los tres. O sea, en diferentes etapas o en diferentes momentos. Tal vez el mismo día dentro de una situación podemos ocupar los tres lugares, dos lugares o tres. ¿Cómo es esto, Martín? Mm. Bueno, para entender esto, para entender el triángulo del drama, hay un concepto que hay que entender muy importante, que de alguna manera entrelaza todo, que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad como esta habilidad de responder por mí, ¿no? Mm, Entonces, es una de los grandes temas de la psicología, la responsabilidad. Una de las terapias que más hace énfasis en la responsabilidad es la terapia de la Gestalt, que se llama, donde básicamente la Gestalt dice que todos los problemas que el ser humano tiene, los tiene por no hacerse cargo, por no responder por uno mismo y buscar formas de cómo no hacerme cargo de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el villano o el perseguidor no se hace cargo de su víctima, perdón, el villano o el perseguidor no se hace cargo de su vida cuando intenta culpar a alguien por todo lo que le pasa, ¿cierto? Entonces el villano culpa a otro por lo que le pasa, ¿no es cierto? Le echa la culpa a eso, ¿no? Y la víctima no se hace cargo de su vida porque deja que el villano la cargue con su responsabilidad, ¿no es cierto? Y busca que alguien la salve de esa responsabilidad. Al otro lado, el héroe se hace cargo, ¿no? En lugar de hacerse cargo de su propia vida, también se hace cargo de la vida del otro, ¿no? Entonces a veces puede ofrecer ayuda que nadie pide porque se siente omnipotente para poder ayudar. Entonces, mientras el villano, ¿no? Mete la culpa sobre otra persona, la víctima deja que esa persona le eche la culpa, el héroe va en búsqueda de personas a quien sacar de esa desdicha que pueden estar viviendo, ¿no? Entonces la responsabilidad, ya sea que no me lo que la eche sobre otra persona, que yo deje que me la carguen encima, o que yo tenga tanto poder como para hacerme responsable de la vida de los demás, todo está entrelazado o interconectado por este tema de la responsabilidad, ¿no es cierto? La responsabilidad es el tema que hace que este triángulo del drama funcione, ¿no? mm. No sé si queda claro, ¿no? O si tenés alguna pregunta en relación No, a no, no, esto. no. Sobre todo me viene a la mente la idea ahorita que hablas de responsabilidad y de culpa, que a veces Ujú. confundimos esos conceptos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que una cosa haya sido tu culpa y otra que sea tu responsabilidad resolverlo. Y es que muchas veces tenemos el razonamiento de, si no es mi culpa, entonces no es mi responsabilidad arreglarlo. Eso es algo muy Ujú. común, ¿no? O Sí. también, entonces, ¿cuál? Para mí está, creo que tener clara esta diferencia entre sí, culpa es, bueno, ¿quién ocasionó algo? Pudiste haber sido tú o alguien más, pero responsabilidad es quién es el encargado de resolverlo. Y yo creo que es clave esto de tenerlo así bien claro, porque a lo mejor puede parecer obvio, pero muchas veces y en situaciones del día a día no es tan obvio. Sobre todo, bueno, yo lo veo mucho en situaciones laborales. Por ejemplo, veo cuando trabajamos en equipos, y es cuando yo veo más marcado que una misma persona pueda ocupar varios puestos. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita que te escuchaba la idea de a lo mejor alguien está a cargo de un equipo.
y esta persona se siente el salvador, porque se siente superior, dice yo estoy más capacitado, tengo más experiencia, etc. Por lo tanto, podría yo caer en el error de pensar que las personas a mi cargo son tontas o que saben menos que yo. Entonces, yo podría estar o sobreprotegiéndolos, no permitiéndolos a ellos que se desarrollen y por consiguiente limitando su crecimiento y al mismo tiempo actuar con miedo. O sea, podría yo estar diciendo, es que todo mi equipo son unos idiotas, entonces todo lo tengo que hacer yo me tengo que hacer cargo de ellos. O al mismo tiempo, si algo salió mal, decir, pobre de mí, como estoy rodeado de puros tontos, mira qué mal me está yendo. Y creo que es bien interesante detectar estos puntos y decir, ok, tal vez las personas ni siquiera son tan tontas como nosotros creemos, o uno no es tan listo como uno cree, ¿no? Porque sí, si hablamos de los personajes de la historia, pues uno siempre cree que es el protagonista, el que siempre está correcto y que si algo salió mal, bueno, lo hice sin querer, no fue mi intención. Sí, pero ¿dónde están esos puntos de responsabilidad y culpa? Creo que todo recae en la diferencia de estos dos. Exactamente. A ver, el villano es una persona que no se quiere hacer responsable de su vida, responsabilizando a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no soy feliz porque alguien tiene la culpa, ¿cierto? Alguien tiene la culpa de que yo no soy feliz, ¿sí? Entonces, ese alguien es la víctima. La víctima dice, pobre de mí, soy culpable. Yo tengo la culpa de la infelicidad de esta persona, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Estoy atrapada en este lugar. Soy una persona de pocos recursos, que no tengo mayor inferencia en mi vida. Soy pobre, no tengo, no puedo, no sé. ¿No es cierto? Eso es lo que la víctima siempre dice. No tengo, no puedo, no sé. ¿No es cierto? Entonces, como el Chapulín Colorado, ¿no? En esa saga excepcional, ¿no es cierto? Está la víctima que dice, oh, ¿quién podrá defenderme? ¿No? Entonces, cuando un héroe, ¿no? Escucha esa frase, oh, ¿quién podrá defenderme? El héroe se siente tan seguro de sí mismo que va en busca de la salvación de esa persona. Y la persona no se tiene que hacer cargo de su crecimiento, sino que el héroe dice, vos no podés, vos no sabés, vos no tenés, yo tengo, yo sé y yo puedo muchísimo. Entonces, la pone bajo su cuidado, ¿ok? Y la persona por un tiempo se libra del villano que la atacaba y le cargaba con su culpa y se siente por primera vez libre. Ya no es víctima, ¿ok? No es víctima. Ahora, acá viene la cosa tan interesante. La persona que toda su vida ha vivido como víctima, la libertad le resulta amenazante, ¿ok? Porque para ser libre, vos tenés que ejercer un grado de responsabilidad, porque la libertad no es fácil ni gratuita, ¿no? O sea, cuando vos tenés que decidir, la víctima no decide, deciden por ella, ¿cierto? ¿No? Entonces no decide la víctima. Ahora vos sos libre, alguien te hizo libre, alguien te sacó de esa situación de víctima y de repente vos tenés que tomar decisiones, vos tenés que pensar, vos tenés que aprender, vos tenés que saber, tener y ser independiente, ¿no? Entonces de repente esa persona se siente totalmente amenazada, la inseguridad le vuelve a subir por todo su ser y ahora, ¿quién es el villano? Para esa persona seguir siendo víctima, tiene que agarrar a ese héroe que la salvó y decir, no, él no me entiende, él no se da cuenta, él es una persona que todo el tiempo está esperando de mí algo que yo no soy, y de repente ese héroe que la salvó en algún momento se convierte en el villano y el ciclo se vuelve a cumplir. ¿Sí?
Ese es el gran problema y por eso las relaciones conflictivas son tan difíciles a veces de solucionar. Porque hay ciertas personas que están constantemente en un círculo vicioso, ¿no? Diciendo, quiero ser libre, pero cuando son libres, no tienen la responsabilidad ni el compromiso necesarios como para poder ejercer esa libertad. ¿Se entiende? Es Sí. el tipo Karpman, que pensó esta teoría, fue muy, muy buen observador, ¿no es cierto? Es muy, muy buen observador. A mí, en la terapia, generalmente cuando la gente viene a consultarme, siempre hay una víctima, siempre un villano y siempre hay un héroe, ¿no? Como vos dijiste anteriormente, todos podemos ser las tres personas, depende de la circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llegué a escuchar, ¿no?, de una persona en la terapia, yo estoy enojado con mis padres porque ellos no me exigieron que yo estudie, ¿no? Mm. Estoy enojado porque ellos no me exigieron, ¿no? Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué no estudias ahora? Y porque yo ya soy grande, ¿no? Ahora me voy a poner a estudiar. ¿Y qué tiene que seas grande? ¿No? No, me dice, a mí la cabeza ya no me da. ¿Ok? Ya no, ¿qué me voy a poner a estudiar ahora? Le digo, yo estudié esta profesión cuando tenía casi 37 años, le digo. O sea, vos sos más joven que yo. Sí, no, pero tengo que trabajar y no me dan los tiempos, ¿no? No me dan los tiempos. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo esta persona? ¿No? No quiero estudiar, ¿no? O sea, no quiero hacerme responsable de crecer en mi educación. Me es más fácil culpar a mis padres que ellos no fueron lo suficientemente duros conmigo para obligarme a estudiar, ¿cierto? Eso es no hacerse cargo, ¿no es cierto?, de este problema que le estaba enfrentando en ese momento, que no tenía un buen trabajo, que tenía que estar trabajando de lo que sea porque no tenía una educación. Pero la culpa no era de él, sino de sus padres, que no lo obligaron a estudiar. Entonces, Sartre, el filósofo francés, él tiene una frase que a mí, cuando la escuché por primera vez, siempre me gustó y me parece muy correcta. Él dijo, yo no soy responsable de lo que hicieron de mí, pero sí soy responsable con lo que hago de lo que hicieron de mí. ¿Ok? Entonces, esa frase de Sartre es muy profunda. Obviamente llega un momento donde yo soy, digamos, criado por estos padres y aprendo cosas o me dieron cosas o no me dieron cosas y yo no era responsable de eso porque era un niño. Ahora, una vez que yo me convierto en adulto, yo me hago responsable de qué es lo que yo voy a hacer con esta persona que soy, ¿no? Y ahí yo empiezo a ser responsable de mi vida. Yo ya no le tengo que echar la culpa a nadie más. A partir del momento que yo me convierto en adulto, he aquí, yo soy responsable de mi vida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos tal vez tener esa, no sé si sea como noción sobre esta situación de ser responsables? Porque mientras te escuchaba, venía a mi mente la frase que aquí digo, se tacha incluso de clasista, que dicen, el pobre es pobre porque quiere. Se dice así como si nomás fuera cosa de un día voy a querer ya no ser pobre y entonces si realmente lo quiero voy a dejar de serlo. Evidentemente hay situaciones que no dependen de cada persona, situaciones a lo mejor. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste al mundo? Esto que mencionas aquí de Sartre, también de cuestiones tal vez pues de sociales, en cuestiones de capacidad, bueno, un montón de cosas. Y a lo mejor alguien que no nació en una situación tan privilegiada podría decir, ah, bueno, él sí puede porque pues él nació y sus papás ya eran ricos. O sea, ¿cómo podríamos tener esa tal vez responsabilidad de decir, bueno, a mí no me tocó nacer en una casa rica, pero definitivamente sí hay cosas que puedo hacer para cambiar de situación? A lo mejor empiezo de más abajo, pero sí puedo subir. ¿Eso es posible? Mira,
Hay un problema con las teorías, ¿sí? Es un problema que se da a todo nivel y en todo estrato social. Las teorías son teorías y explican lo general, ¿sí? No explican la realidad de cada estrato social y no explican la realidad de cada persona, ¿cierto? Entonces, las teorías nos dan un norte hacia dónde apuntar, pero no necesariamente nos dicen cómo llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, pero para contestar a tu pregunta, que me parece muy válida, yo no creo, por lo que yo veo en mi experiencia, en lo que yo he escuchado y aprendido, yo no creo en esta teoría muy vigente y muy en boga de que cualquier persona puede lograr lo que se le antoje, ¿cierto? Yo no lo creo eso. Hay situaciones que por más que la persona se esfuerce en sobremanera, no le van a permitir llegar a ciertos lugares donde otras personas de otros contextos han podido llegar. Por ejemplo, hay un caso, yo de alguna manera pienso en este caso como argentino. Puedo suponer que yo tengo una persona que quiere ser astronauta, ¿cierto? Creo que en algún momento lo he comentado. Para ser astronauta, vos tenés que ir a un país donde exista un programa espacial. Argentina no tiene un programa espacial donde la persona puede llegar a acceder a ser astronauta. Para ser astronauta tenés que ser piloto de una fuerza aérea de ese país donde tienen programas aeroespaciales, ¿no es cierto? Esa persona tendría que haber nacido en ese país para ser parte del ejército de ese país, estudiar en ese país, y si tiene las aptitudes y digamos, la condición física óptima, esa persona podría llegar a ser elegida para conformar una élite, ¿no?, de hombres o de mujeres que podrían llegar a ser elegidos para un programa aeroespacial y ser astronauta e ir al espacio exterior, ¿cierto? Ahora, por más que haya 100 argentinos que quieran ser astronauta, es muy difícil, ¿no? Yo diría virtualmente casi imposible que un argentino podría ser astronauta, ¿no? Tendría que esa persona o la familia de ese muchacho tener conexiones a un nivel internacional, vivir en ese país, ser parte del ejército, dejar de ser argentino para convertirse en un ciudadano de otro país, y con todo eso recién ahí se vería si es posible que esa persona podría llegar a ser astronauta, ¿no es cierto? Entonces, por más que yo le pueda decir, vos, un hijo mío, vamos a suponer que me diga, yo quiero ser astronauta, y yo le diga, vos podés ser lo que quieras ser, le estoy en sentido mintiendo, ¿cierto? Estoy mintiendo. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Vos mencionaste esta cuestión de ser pobre. La pobreza es un concepto sumamente complejo, ¿no? Donde a veces la responsabilidad sola no llega a resolver el problema. Ejemplo, acá en Argentina hay personas que viven de la basura, de juntar basura, ¿no es cierto? Juntan cartones, latas, etc. Estudios que han hecho ciertos grupos sociales han descubierto que a veces hay 3 generaciones de personas que han vivido de la basura. Es decir, el abuelo crió a su hijo trabajando con la basura y este hijo, ¿sí?, crió a su hijo trabajando de la basura y ahora su hijo lo acompaña a juntar basura. Es decir, probablemente no está estudiando, ¿sí?, y ve la basura como su tesoro. Entonces son 3 generaciones de personas que nunca han trabajado formalmente, que no tienen una educación formal y donde su mente está conformada a pensar de esa manera, ¿cierto?
probablemente se sienten víctimas del sistema, ¿sí? Probablemente el sistema es en parte responsable de no ayudar a esa persona a salir de esa situación. Y hay un montón de organizaciones que se creen héroes y piensan que le van a resolver el problema a esa persona. Pero la cosa es que ese estado se perpetúa a través de las generaciones. No es una cuestión tan fácil como decir esa persona no se está haciendo responsable, porque si se hiciera responsable podría salir de esa situación. Es mucho más complejo que eso. Sí. Hay una forma de pensar, hay una cultura, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que influyen para que esa persona siga perpetuando esa situación donde es una situación de pobreza, es una situación donde la persona se mantiene ignorante un montón de cosas y es una situación de mucha vulnerabilidad porque hay enfermedades, no hay obra social, hay una cierta cultura, la persona vive entre la basura, vive sucia, come muchas veces cosas que otros tiran. Entonces, son cosas muy complejas, ¿no?, de poder meter en una teoría, para así decirlo. Ahora, eso no significa que la teoría no sirva y que este triángulo del drama no se vea en la práctica, en la vida de las personas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahorita que hablabas así sobre las teorías y cómo las teorías a lo mejor nos pueden ayudar a entender, sí, tal vez como un concepto, algo así. No quiere decir que no es algo que no vaya a variar, pero nos ayuda a entender. Y me viene a la mente, había escuchado una frase coloquial, como es que seguido te comparto, me atrevo a compartir. Esta hablaba de las estadísticas, pero creo que aplica igual. Decía, las estadísticas o las teorías son como los bikinis. ¿Cómo? Sí, son reveladores, pero ocultan lo esencial. Muy bueno, muy bueno. Me encantó, me encantó. Entonces, Exactamente, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Pero a mí me parece que este triángulo del drama es muy, muy bueno para poder entendernos, Pepe, ¿sí? ujú, Por ejemplo, em, nosotros podemos hablar dentro del triángulo del drama, otros lo explican como la codependencia, mm, ¿no es cierto? ¿Sí? La codependencia es otra mirada al triángulo del drama, ¿no? ¿Qué es la codependencia? La codependencia es una relación no sana donde hay una persona que solamente aporta un pequeño porcentaje a la relación, mientras que la otra persona aporta casi todo en la relación. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo clásico de una persona alcohólica, ¿sí?, con una persona que no es alcohólica. ¿Tá? La persona alcohólica vive borracho, vive alcoholizado, trabaja cuando quiere y cuando puede, y generalmente todo el dinero se lo gasta en alcohol o en algún otro vicio, ¿cierto? La persona codependiente es la persona que sostiene a ese alcohólico bajo el nombre del amor. ¿Estamos ahí? Sí, no, pensé que se ujú. había Sí, se congela cortado. un poquito, pero ya estamos de vuelta. Sí, bajo el nombre del amor, ¿no? Y la persona sostiene, la persona trabaja el doble, la persona cuando viene alcoholizado lo atiende, lo limpia, lo acuesta en una cama limpia, porque seguramente se hizo y hizo un montón de cosas que hicieron que esa persona quede sucia, y la persona se pone al hombro esa persona y se siente de alguna manera héroe, pero al mismo Mm, tiempo se siente víctima. Es decir, son esas personas que hablan con vos y te cuentan esta situación terrible, ¿no? Donde la persona ya no da más, ya no sabe qué hacer, porque está trabajando todo el día y que mis hijos no tienen que comer, ¿no? Entonces, cuando vos le decís, ok, ¿y qué podés hacer? Nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué no lo dejás? ¿Cómo lo voy a
¿Cómo lo voy a dejar si es el amor de mi vida? Y si yo me voy, ¿qué va a pasar con esa persona? Seguramente se va a morir. Entonces, están por un lado quejándose, que ya no dan más, pero al mismo tiempo siguen sosteniendo la relación. En este ejemplo que yo te doy, esta persona es víctima y héroe al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Y eso es totalmente enfermo. Ahí no hay amor, ¿no? Ahí no hay responsabilidad. Hay una persona que es totalmente irresponsable y otra persona que es responsable, muy responsable por demás, pero al mismo tiempo irresponsable por su propia vida y su propio bienestar. Y la cosa se puede complicar aún más, ¿no? Entonces, la situación de una persona golpeadora, ¿no? Contra otra persona. Muchas veces la persona viene con la cara así, ¿no? Y la persona no quiere salir de esa relación, ¿no? Porque él me prometió que no lo va a hacer más. Le digo, pero ¿cuántas veces te lo prometió? Bueno, sí, pero usted no entiende, lo que pasa es que él viene de un trasfondo, ¿no? ¿Cierto? Entonces la persona codependiente es víctima y héroe al mismo tiempo, ¿cierto? Son diferentes formas de ver este triángulo del drama, ¿no? Sí, me vienen a la mente estas como frases o situaciones en las que, hablando de esta codependencia, podríamos decir cosas como, es que si esta persona no está feliz, entonces yo tampoco me puedo permitir estar feliz, porque sería como, o por lo menos que no me vean feliz, a veces hasta nos sentimos culpables, ¿no? Esta persona lo está pasando mal, mejor ni le platico que hoy me fue muy bien en el trabajo, que hoy me salió esto. Ese tipo de cosas, yo me identifico con esto. Me acuerdo así en esto del triángulo, me vino a la mente así dos muy buenos amigos que yo he tenido así de mucho tiempo, donde fue muy fácil detectar. El amigo número uno es un amigo que siempre estaba viendo que le criticaba al otro, al amigo número dos, todo el tiempo, todo lo que hacía. Y el amigo dos le daba material, la verdad, le daba material. Pero siempre me acuerdo así, todo el tiempo está, no, ¿cómo ves? Y enfrente de él, y el otro así como que, no, pues perdón, no sé qué, pero siempre era así como ese círculo. Y yo estaba en medio, y me di cuenta que yo estaba, sin darme cuenta, yo estaba fungiendo como el Salvador, porque yo estaba por un lado tratando de justificar lo que había hecho el número dos, bueno, sí, pero es que no se fijó y no sé qué, aparte fíjate cómo es la relación, justificando, ¿no? Y por otro lado, con mi otro amigo haciéndolo como sentir mejor de, no es tanto caso. O sea, yo era parte de esa dinámica de ese triángulo y ni siquiera lo sabía. Y a lo mejor en otro momento, pues sí, se iban igual rotando esos papeles. Estuve checando así porque me llamó mucho la atención esto del triángulo y encontré un libro, no sé si tú lo habrás escuchado, se llama El Poder de Ted. El No. Poder de Ted, creo que te va a gustar, el autor es David Emerald, así se llama, y él habla, o sea, toma como base esta teoría del triángulo y dice, ok, esta es mi propuesta. En lugar de tomar los roles tradicionales del perseguidor, de la víctima y del salvador, él dice, ¿qué les parece si hacemos un triángulo, pero que vaya, en vez de culpar y dañar y hacer drama, vamos a empoderar? Y entonces presenta tres roles. El primero, en lugar de ser el perseguidor, se presenta como el retador. O sea, básicamente retar en el sentido de motivación, es decir, Sí, es sí. el elemento que sustituye al perseguidor y se enfoca en desafiar, en animar a otros a mejorar y en asumir la responsabilidad de su propia vida, en lugar de estar descargando esa responsabilidad sobre otras personas. Esto ya va teniendo así más sentido, pero dices, bueno, ¿y dónde están los otros dos? Bueno, la víctima deja de ser víctima y más bien se presenta como alguien responsable y más bien creador, como tú lo mencionabas. No quiere decir que pueda ser astronauta tal vez o algo así, dependiendo de ciertas situaciones, pero puedes decir, bueno, esa es la primera cosa, lo que más quieres en la vida. ¿Cuál es la segunda? Bueno, a lo mejor quiero ser futbolista. Bueno, y vivo en Argentina, pues capaz que ya puedo empezar a crear por acá. Hay muchos más futbolistas argentinos exitosos que astronautas argentinos, ¿no? Ya va Sí, cambiando ahí la seguramente. situación. Entonces, Buena bueno, comparación. exactamente. Entonces,
Sí, para mí de niño era como, pues, o deportista o rockero. También Argentina tiene grandes exponentes, ¿no? Entonces, bueno, no sería tan malo que mi segunda opción fuera la que se me cumpliera, ¿no? Entonces, esta parte de decir, dejar de ser víctima y empezar a ser creador y que tú puedas tener esa capacidad para influir en tu propia vida y también en tus circunstancias. Tal vez no salir por completo de la riqueza, perdón, de la pobreza. Bueno, de la riqueza es más fácil salir, ¿no? Me imagino. Pero Sí, sí, sí. como decíamos, esta parte de salir de la pobreza, pero ciertas cosas, o sea, decir, menor o mayor, pero tener influencia en tu vida. Entonces decimos, bueno, ¿y dónde queda El Salvador? Porque alguien que ya no está persiguiendo y alguien que ya se está haciendo responsable, pues no necesita quien lo salve. ¿Cuál sería el papel de esta persona? Bueno, sería más bien un perfil de un coach, un entrenador, un counselor, como Mr. Un Bonandini, por maestro, un ejemplo, un profesor, maestro. alguien que sirva de referencia o de crecimiento para la gente, ¿no? Sí. Ujú. Tal cual, porque en ese momento, y en lugar de asumir la responsabilidad total de los problemas de los demás, que es lo que tiende a hacer El Salvador, más bien ofrece apoyo, ofrece orientación y sobre todo simplemente acompaña, o sea, acompaña a las personas para empoderarlos, para que esas personas encuentren sus propias soluciones. Si volvemos al ejemplo de las historias del villano y del héroe y de todo esto, podríamos hablar de que es el mentor, Ujú, es el ujú. Obi-Wan Kenobi de Anakin Skywalker, o es Exactamente. el Iron Man de Spider-Man. O sea, por decir Sí, esto, es alguien que no propiamente lucha las batallas de la persona, pero le enseña lo que necesita saber, lo capacita para que el héroe, que ahora es el creador, se haga responsable de sus circunstancias y empiece a actuar. Me pareció muy es, interesante y creo que vale darle una leída al poder de Ted. es muy interesante, Pebe, y me encanta. Me encanta porque creo que para el crecimiento personal ese es el camino, ¿no? El camino es conectar con mi realidad, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo que pensar en el triángulo del drama, yo siempre me he sentido héroe en la mayoría de las cosas, ¿no? Al punto a veces de querer empujar a ciertas personas y salvar a ciertas personas, que después cuando yo las enfrentaba con su responsabilidad, una vez que yo las salvé, las personas se sintieron incómodas, ¿no? Recuerdo una persona en mi vida que cuando yo la conocí, una persona en una situación económica muy complicada, donde había algunas cosas básicas que ellos no tenían. Entonces, desde mi posición de omnipotencia, tal vez, ¿no? Hace muchos años de esto estoy hablando, yo no había estudiado counseling ni nada de esto. Yo dije, bueno, vamos a ayudarlo, ¿no? Entonces, le compramos muchas de las cosas que ellos necesitaban, ¿no? Y ellos estaban muy, muy agradecidos, ¿no es cierto? Sumamente agradecidos y yo me sentía sumamente bien de poder haber ayudado a esta gente, ¿no? Entonces, a medida que la relación se fue dando, yo me di cuenta que esta gente seguía básicamente en una actitud de no acción, ¿no? O sea, no había una acción hacia el desarrollo, era siempre estar parado en el mismo lugar, mucho miedo involucrado, ¿no? Y básicamente yo no tengo, yo no sé, yo no puedo. Esa es la frase de la víctima, ¿sí? Ese es digamos, el latiguillo que la víctima tiene, ¿no? No sé, no puedo, no tengo, ¿no? Y entonces ahí se queda tranquila, porque bueno, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo, ¿no? Y a otros pueden, pero yo no puedo, ¿no? Entonces, claro, yo esperaba que con la ayuda y con mi motivación y con mi fuerza, la persona reaccionara. Pero después de varios años, de muchos años de hecho,
después de haber ayudado muchísimo, cuando yo empecé realmente a enfrentar a la persona con su responsabilidad y con esta cuestión de hacerte cargo de tu vida, la persona me dijo, no quiero, no me está sirviendo hablar más con vos, ¿no? No me está sirviendo, ¿no? Yo me siento bajo mucha presión con esto, ¿cierto? Siento que todo el tiempo vos me estás enfrentando con cosas que a mí yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, ¿no? Y ahí se rompió el triángulo del drama, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí se rompió, ¿está bien? Y yo aprendí, ¿no? A que yo era el que motivaba, yo era el que ponía dinero, yo era el que arreglaba cosas, yo era el héroe, digamos, ¿no? Yo era la persona omnipotente que estaba ahí detrás de todo esto. Y no era así, ¿no es cierto? Yo cometí un error, ¿no? Un error que fue egoísta, porque en realidad yo me sentía bien haciendo todo eso, pero llegó un momento donde ya no me sentí bien, donde yo sentía tal vez que había un abuso de parte de esa persona, claro, porque a la persona que es una víctima vos lo ayudás y siempre esperas ser ayudado, ¿no? Siempre espera que vos sigas dando, dando y dando, y llega un momento que vos decís, pará, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Pero la culpa igual la tuve yo. Ahora, esto no significa, porque algunos lo pueden llevar a un extremo, que no hay que ayudar a la gente. Ni significa que no tenemos que a veces ser generosos. Pero tenemos que entender, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy haciendo? Eso es muy importante. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago porque me siento héroe o realmente lo hago porque hay una necesidad concreta de esta persona? Porque yo tengo otras personas que uno los ayuda y la persona siempre es recíproca y la persona sale de ese lugar, ¿no? Y la persona avanza. A veces necesitamos hacer un empujón, pero eso no significa que siempre tengo que estar empujando a la persona, ¿no? La persona que no arranca, nunca arranca, es una persona que está enferma, ¿no? Y si yo la sigo empujando, yo también estoy enfermo. ¿Se entiende? Y ahí es donde uno tiene que aprender. Esto pasa muchas veces en relaciones enfermas, ¿no? La persona nunca arranca, pero el otro se siente responsable de seguir empujando hasta que la persona ya termina y no da más, ¿no? Se enferman los dos y a veces se enferman a todo su entorno, ¿no? O sea, esto quiere decir que podríamos tal vez definir tal vez una línea de decir, ok, hasta aquí estoy empoderando a las personas. Ya cuando cruzo esta línea, ahí sí ya estoy yo invadiendo, tal vez yo estoy queriendo captar ese protagonismo por lo que tú comentas, ¿no? Porque yo me siento mejor, porque me da satisfacción. Pienso como en las enseñanzas de Nico Tranchini en Cambios Profundos, ¿no? Realmente, ¿por qué haces las cosas? ¿Quieres quedar bien con tu esposa porque por el amor que le tienes o por la idea de cómo te lo puede retribuir ese amor que le das, ¿no? Por mencionar así Ujú. algo. Creo que viene por ahí, solo que siento que es un poco borrosa esa línea. Para ti, ¿cómo podría ser una manera de detectar en qué momento ya nos estamos pasando de la raya y estamos invadiendo? Bueno, es muy buena tu pregunta, Pepe. Me encanta hablar con vos, Pepe, porque vos naciste para esto, realmente. Vos Ay, naciste para gracias. esto. ¿Ves cómo me Mira, empoderas? sí. No, pero es verdad, lo digo en serio. Yo no soy de adular a la gente, ¿no? O sea, cuando lo digo en serio. Em, Mira, yo creo que hay varias palabras que tienen que ver con la respuesta a tu pregunta, ¿no? La primera palabra que me viene a la mente es pedir ayuda, ¿no? Em, Se ha descubierto en algunos estudios que no hay que ofrecer ayuda al que no te la pide. ¿Por qué?
Porque el que pide ayuda se está haciendo responsable de algo, ¿no? Se está haciendo responsable de conectar con su necesidad, ¿sí? La persona reconoce una necesidad y reconoce también dónde pedir esa ayuda y se hace responsable de eso, ¿no? Entonces, a veces los héroes buscamos ayudar sin que se nos pida la ayuda. Nos metemos, ¿no? Sobrepasamos el límite de la otra persona porque pobre la persona, ya estamos haciendo un juicio, es una pobre persona, ¿no? Es una persona necesitada, pero muchas veces esa persona necesitada no sabe que es necesitada. Entonces vos le ofreces la ayuda y a veces la persona no puede, no te da, no está agradecida por esa ayuda, porque si la persona no necesita nada, ¿no? Entonces, reconocer que se necesita es un buen elemento a tener en cuenta cuando uno quiere ayudar a alguien. ¿Me está pidiendo ayuda? Por ejemplo, a veces hay personas que llaman a mi teléfono y me dicen, sí, quería hacer una consulta. Bien, sí, la consulta es para mi hijo. Ah, le digo, ¿y cuántos años tiene su hijo? Tiene 39 años. Bien. Dígale a su hijo que me llame él. No, pero él no lo va a llamar porque él está en una situación muy difícil. Le digo, si él no me puede llamar, yo no lo puedo ayudar porque él necesita pedir ayuda. Y la que está pidiendo ayuda es usted, no él. ¿Cierto? ¿No? Entonces, es una buena idea hacerte esta pregunta. ¿Me están pidiendo ayuda? ¿No? ¿Me están pidiendo ayuda? Ese es un concepto muy importante, me parece, ¿no? A tener en cuenta. Otra palabra que me viene a la mente cuando pienso en cómo salir de estas situaciones, de estos triángulos, ¿no? Enfermos, es la palabra límites, ¿no? La palabra límites. Es importante conocer nuestros límites. Como personas que somos, todos tenemos límites. A veces los héroes pensamos que esos límites no son o no están, ¿no? Pero también tenemos límites. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien pide ayuda y uno dice, ok, yo le voy a dar esa ayuda. La siguiente cosa que uno tiene que pensar es hasta cuándo yo voy a ayudar a esta persona. ¿Ok? A veces en nuestra cultura latinoamericana, uno no tiene un final de la ayuda. Y uno dice, bueno, hay que ayudar, ¿no? Y la gente se embarca en esa ayuda, ¿no? Yo he participado a veces en algunos grupos donde se le está ayudando a una persona y yo pregunto, ¿hasta cuándo se la va a ayudar? No, ¿cómo vas a preguntar eso? La vamos a ayudar hasta cuando la persona lo requiera. Entonces, la persona requiere años y años y años de una ayuda, particularmente, vamos a suponer, económica, y llega un momento que la gente se termina frustrando con esa persona y a veces le cortan la ayuda de golpe, ¿no? Porque la persona al fin y al cabo no está arrancando. Y yo a veces confronto a ese grupo de personas y digo, esto es lo que pasa cuando uno no pone un límite y no piensa un límite apropiado para la ayuda. Al final, ustedes terminaron frustrados, ¿sí? Porque ustedes dijeron, vamos a ayudarle todo lo que necesita. Ahora, esa persona necesita infinitamente la ayuda. Y si nosotros seguimos ayudando, esa persona nunca se va a hacer responsable de su propia vida. Entonces, el límite es muy importante cuando uno ofrece ayuda. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a ir con esta ayuda? ¿No? Y ser concreto, ¿no? Un año, un mes, 3 días, ¿no? O si hablamos de plata, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuándo yo voy a dejar de decir, cuándo voy a dejar de seguir ayudando? Pero esta cuestión, ¿no? De si pide ayuda y cuál es un límite apropiado para esa ayuda.
me parece que son dos conceptos muy, muy apropiados para pensar en responder esta pregunta que vos tenés, Pepe, Mm. que vos hiciste. Esto de los límites es porque creo que a veces se confunden también cuando es un límite y cuando es una imposición, por otro lado. Y creo que la Ujú, clave es como lo estás mencionando, esto de decir es que los límites más bien vienen de adentro. Las imposiciones es cuando tú esperas que los demás se comporten de cierta manera. Por ujú. otro lado, bueno, este límite es este tipo de, por ejemplo, de personas, ¿no? Que te están llamando a lo mejor para contarte sus problemas y a lo mejor están acostumbrados a que siempre que le quiero llamar, siempre me contesta, ¿no? O no, pues está pasando por algo complicado y yo ahora puedo, sí me siento cansado, no sé qué, pero puedo, esto que mencionas, lo puedo seguir haciendo. Es complicado porque luego a veces podemos tener en la cabeza ciertas ideas de o está abusando de mí, o ya me agarró la pata, o por otro lado decir, bueno, es una persona que nunca se va a desarrollar. Creo que o sea, como este equilibrio, ¿no? De saber, sí, no meternos hasta, bueno, cuando te están pidiendo ayuda. Segundo, hasta dónde y a lo mejor ser así de puntual, no nomás de ya no contestarle el teléfono, nomás desaparecer, sino tener esa capacidad para comunicarlo de manera clara. Y eso, bueno, como lo mencionas, en nuestra cultura latinoamericana y a algunas personas nos cuesta todavía más. Personas como yo que nos cuesta eso de la confrontación, no, mejor sí me levanto y le ayudo porque no quiero tener ese momento incómodo, esa conversación en la que yo tenga que mirar a la persona y decirle, ya no te voy a ayudar más, esto me está afectando. Mejor hago Claro. como descanso un ratito y voy y le ayudo otra vez. Pero ¿hasta dónde? Y si lo ves a largo plazo, pues ni tú ni la persona se están desarrollando. Bueno, pero esto es una de las razones por qué la cultura latinoamericana es una de las culturas más conflictivas que existen, porque todos piensan en la cultura latinoamericana como que son re buena onda y que son amigos, pero en la cultura latinoamericana hay mucho, mucho, mucho conflicto, muchísimo. Hay, por ejemplo, en Buenos Aires hay, la gente constantemente está luchando con el rencor, hay mucho rencor, ¿no? Hay muchas personas que enseguida se hacen amigas, ¿no? Pero nunca terminan esa relación, siempre terminan en relaciones conflictivas. Hay personas que son tan conflictivas donde vos le conocés amigos nuevos cada 2 o 3 años, ¿no es cierto? Siempre están con amigos nuevos. ¿Y qué pasó? No, me peleé, no, lo que pasa es que no, me estafó, no, ¿no? Entonces, siempre están con relaciones nuevas cada 2 o 3 años, ¿no es cierto? Y eso es sinónimo de conflicto, de una relación poco sana, de una falta de madurez, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando nosotros detectamos, para aquellas personas que están escuchando, que yo estoy siempre, vamos a suponer, esperando que otros tengan compasión de mí, que otros me ayuden, ¿no es cierto? No puedo estar solo, ¿cierto? No puedo hacer algo solo, ¿no? Siempre estoy dependiendo de alguien para que me salve. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacerte cargo de tu vida, ¿no? Es fácil decirlo, obviamente. Busca ayuda, hace terapia, ¿cierto? Lee. Hay un libro muy, muy bueno eh, que la gente puede leer que se llama El camino menos recorrido, ¿no? Es un libro de Scott Peck que escribió hace casi 30 años, pero es un clásico donde el camino menos recorrido es el camino de la disciplina, ¿no? El camino de la responsabilidad personal, ¿no? Muy buen libro para todo aquel que quiera ahondar en esto de hacerse responsable de su propia vida, ¿no es cierto? Entonces, y para la persona que se siente héroe, bueno, empezar a pensar en su omnipotencia, ¿no? En cuánto es suficiente, ¿no? En los límites. Y el villano, bueno, obviamente el villano es una persona que tiene que repensar su vida, ¿no? Y empezar a hacerse cargo de sus errores
y de su libertad, ¿no? Pero obviamente es fácil decir todo esto, hay que trabajar mucho. Estas cosas exigen mucho trabajo, por eso la gente no lo hace en general, ¿no? Porque para hacerse responsable, vos tenés que aprender a responder, ¿no? Y ese responder es un trabajo duro. Por ejemplo, vos dijiste algo, ¿no? A veces uno no le quiere decir que no a alguien. ¿Por qué no le quiere decir que no? Porque no quiero enfrentarme a que esa persona puede ofenderse, porque yo no lo ayudo, vamos a suponer. Ahora, ¿de qué me estoy haciendo responsable ahí? De los sentimientos y de las emociones de esa persona. Si yo no la ayudo, una acción mía, entonces esa persona se va a sentir mal. Entonces yo me estoy haciendo responsable de las emociones y sentimientos de esa persona. Yo jamás me tengo que hacer cargo de las emociones de otra persona. Solamente me puedo hacer cargo de mis acciones. Si la persona con mi acción se siente ofendida, es responsabilidad de la persona. Es la persona que se ofende. Yo no la ofendo, ¿no? A veces yo me tengo que hacer cargo que mi acción influyó o colaboró para que esa persona se sienta ofendida. Pero no es mi responsabilidad que esa persona se haya ofendido. Tal cual, esa parte de hacerte responsable, ya sea tanto por tus acciones como por tus emociones. O sea, dejar de utilizar palabras como es que tú me haces sentir tal cosa y más bien decir, bueno, cuando esto sucede, yo respondo así, yo me comporto de tal manera, yo lo interpreto así. Y creo que cuando lo empezamos a ver de esa manera, nos salimos de la posición de víctima y empezamos a ser estos creadores, estos protagonistas, lo podríamos ver así. Pero creo que para Exactamente. esto entiendo que es clave el autoconocimiento, digo, como lo hemos hablado en otros momentos, pero como da miedo, porque para mí eso del autoconocimiento es como cuando empiezas a ir a terapia y dices, es como abrir la nevera y sabiendo que tal vez hay cosas echadas a perder ahí, ya podridas, mejor no la abro. ¿Y cómo lo vas a sanar si no lo Sí, abres? sí. No, no, pero aquí está, Exactamente. no, si no abro la puerta ni huele. Entonces, Acá hay gente que dice, no voy al médico porque tengo miedo que me diga que tengo algo, ¿viste? Y yo digo, prefiero no saber. y sí, es claro, pero después yo conocí gente así, que tenía una persona que conozco, que no iba al médico porque tenía miedo de que le diga que tiene algo, pero después tenía cáncer, con el tiempo terminó teniendo cáncer, y recién ahí fue al médico cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Entonces, al fin y al cabo terminó yendo al médico, pero tarde. Hubiese ido 5 años antes y capaz que hoy estaría charlando, ¿no? Mm, Eh, ¿No? Entonces es una cosa que es muy importante esto de la responsabilidad, como este viejo dibujito, ¿no? El irresponsable es la persona que esconde la cabeza en la arena, ¿no? Para no mm, ver, ¿no es cierto? mm. Y yo creo que, Pepe, para no hacer uso de mi argentinidad, ¿no? Y creer y hacer ver a la gente que soy arrogante, que tengo todo resuelto, creo que todos nosotros podemos decir que no siempre nos es fácil hacernos responsables de todas las cosas, ¿no? Eh, Todos fallamos de alguna manera en hacernos responsables. Hay áreas donde somos muy responsables y hay áreas donde somos muy irresponsables, ¿no? Y yo entiendo a la gente que a veces les cuesta hacerse cargo de ciertas cosas, eh, y los entiendo, porque a mí me ha pasado también y me sigue pasando, ¿no? Mm. Wow, eso está para razón. Me gusta como dijiste esto de para no hacer juego o esto de a mi argentinidad, ¿no? Que luego el argentino tiene esta, bueno, en otras partes del mundo se considera el argentino como el héroe, ¿no? El que siempre es Sí, más sí, sí, inteligente que todos, más capaz, todo eso. sí, Sí, sí. entonces, bueno, entender eso, ¿no? Que este conocimiento nos permite a veces darnos cuenta, quitarnos ese visor, esa máscara, decir, bueno, pues no soy tan inteligente o tan capaz como según yo creo, y al mismo tiempo
los demás no son tan tontos o tan idiotas o incapaces como yo creo. Y creo que esta parte nos puede ayudar a, primero, detectar cuando estamos en este famoso triángulo y segundo, entender qué posición estoy ocupando y cómo salgo de ahí. Exactamente. Mira, uno lo puede entender también desde otro lugar, ¿no? Lo podemos entender como padre, adulto y niño, ¿no es cierto? El niño es el que echa la culpa, el padre es el que es el héroe y el adulto sería la persona que en este caso sería la persona madura, la persona que sabe lo que quiere, ¿no? Y eso, viste, todos actuamos a veces como padres, a veces actuamos como niños, a veces actuamos como adultos, depende de quién persona tengamos enfrente, ¿no? Vamos a actuar de una manera o de otra. Eh, pero bueno, podemos seguir hablando muchísimo de este tema. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado un poco esto que estuvimos hablando y que pueda motivarlos a conocerse mejor y a poder entender mejor qué es lo que están haciendo y cómo están enfrentando su vida. Pero una cosa es segura, que nadie va a poder vivir una vida plena sin hacerse responsable de esa vida, ¿no es cierto? Wow, gran reflexión, amigo. Muchas Mm. gracias por compartirla. Yo te puedo decir de una vez que yo ya me voy con tarea de aquí. Para mí, cada vez que me reúno aquí a grabar es como este doble propósito, ¿no? Por un lado, sí, Sí, grabar este contenido para compartir, pero al mismo tiempo, pues es hasta terapéutico, ¿verdad? sí, Cómo claro, van claro. apareciendo ciertas cosas. Así que muchísimas gracias, amigo. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento a escucharnos. Acuérdense que pueden escribirnos si tienen alguna recomendación, si les ha gustado de esto que estamos platicando, si también tienen alguna sugerencia sobre algo que les gustaría que traigamos aquí al programa, también lo podemos hacer. Cuéntanos, Martín, ¿por dónde te pueden contactar en redes sociales? Sí, pueden contactarme a través de mi sitio web que se llama caminodecambio.com, y también me puede contactar por Instagram, ahí es camino de, sin la E, cambio, porque ya estaba tomado el camino de cambio. Entonces, camino de, con D sola, sin la E, cambio, o me pueden buscar por Martín Bonandini, seguramente también me van a encontrar. Ahí. Por ahí me pueden contactar. Gracias, Pebe. Ahí sale, ¿no? Con gusto. A mí igual en redes sociales me pueden encontrar como Pebe, P-E-B-E, Domínguez, o igual en mi sitio web, pebedomínguez.com. Por ahí, cualquiera de esos mensajes, ya sea a Martín o a mí, todavía lo revisamos, todavía no nos llegan tantos, así que es un buen momento para empezar la conversación. Amigos, pues muchísimas gracias, Martín, un gustazo como cada vez, y nos encontramos por aquí muy, muy pronto para el siguiente episodio.